Bien, bienvenidos entonces a este webinar del mes de junio. Gary Mackenzie es nuestro expositor. Él es tecnólogo médico ecografista de AGR, formado en esta institución con un perfil de ecografía general y de ecografía musculoesquelética completa. Él posee 9 años de experiencia clínica en ecografía y 7 años de experiencia en músculo esquelético. Él es diplomado de ecografía musculoesquelética de la Universidad del Desarrollo y ganó el premio al mejor egresado en ese diplomado. Actualmente está cursando también un diplomado de Doppler en la Universidad del Desarrollo y también tiene experiencia en docencia y en nuestro coordinador de capitular de calidad en nuestro departamento de ecografía musculoesquelética en AGR. Dejo con ustedes entonces a Gary Mackenzie Calderón con su tema síndrome del glúteo profundo, anatomía, etiopatogenia, perspectiva ecográfica y maniobras dinámicas. Bien, muchas gracias, Cristian, por la presentación. Buenas tardes a todos los conectados. Bienvenidos a esta presentación donde vamos a revisar el síndrome del glúteo profundo. Confírmame, Cristian, que se vea en pantalla completa. Ok. Bien. Eh, la presentación se llama Anatomía, Etiopatogenia, Perspectiva Ecográfica y Maniobras Dinámicas. Es un tema por lo menos controversial para la imagenología, sobre todo, debido a que muchas veces produce hallazgos que son sutiles o inespecíficos. Son cuadros que se pueden superponer con otros diagnósticos y existe limitada evidencia científica. Sin embargo, pese a todo esto, hay importantes detalles anatómicos a saber al momento de abordar correctamente esta patología. Eso es lo que vamos a intentar ver con esta presentación. Lo que vamos a revisar aquí va a ser conceptos y definiciones del síndrome del glúteo profundo, anatomía del espacio subglúteo, las variantes anatómicas que pueden afectar principalmente al nervio ciático y las propiedades dinámicas que tiene el sistema nervioso que podemos evaluar de manera dirigida con ecografía. Vamos a discutir las principales causas de atrapamiento del nervio ciático en este espacio precisamente. Vamos a abordar las técnicas de estudio y a sugerir también algunas maniobras dinámicas que puedan incorporar ustedes en sus exámenes para aumentar la precisión diagnóstica respecto a este diagnóstico. Vamos a finalizar con puntos claves y conclusión para que puedan llevarse a casa. Entonces, el dolor posterior de la cadera y la ciatalgia en el adulto han sido históricamente uno de los diagnósticos y los desafíos terapéuticos más frecuentes que tienen que enfrentar no solamente los traumatólogos, sino que el equipo de imagenología en general. Eso incluye radiólogos y, por supuesto, también a los ecografistas. En la última década han habido muchos cambios respecto del abordaje y el diagnóstico respecto de la patología de cadera. Esto principalmente a las mejoras que han habido en técnicas de imágenes y las técnicas de artroscopía. Todo esto ha confluido en que haya un mayor detalle anatómico y con esto un entendimiento más a profundo de esta patología y de las causas de atrapamiento en este espacio. Lo que antiguamente se conocía como el síndrome del piriforme englobaba a todas las ciatalgias no discogénicas, que son aquellas que tienen una causa más allá de la columna lumbar. Sin embargo, ese término ha sido desplazado con el tiempo por el síndrome del glúteo profundo, que es un término que permite englobar aquellas causas que van más allá del músculo piriforme. Entonces, este espacio es una región anatómica que contiene tejido celular y graso, está contenido entre las aponeurosis glúteas medias y profundas, que son tejido conectivo denso que se extiende a nivel de la región hacia el borde lateral donde se inserta en la banda iliotibial. Eso conforma entonces el margen lateral de este espacio. El margen posterior va a estar dado por el glúteo mayor, que no está representado en esta imagen. El margen anterior está delimitado por el cuello femoral y la cápsula articular. Por medial está delimitado por el foramen ciático mayor y el foramen ciático menor, así como también por este ligamento que es el sacro tuberoso. Y si ponen atención, tiene una disposición paralela al nervio ciático, por lo tanto, este puede ser un punto de referencia anatómico importante para poder reconocer la disposición del nervio, sobre todo cuando está en una ubicación demasiado profunda. Este es un ligamento que está superficial y que tiene alta anisotropía, entonces es fácil de reconocer
sobre todo porque tiene el isquion como punto fácil de encontrar. Hacia inferior tiene continuidad con el compartimento muscular posterior de la pierna y es un espacio que tiene cierta importancia clínica por las estructuras que contiene. Entre ellas tenemos como protagonista al nervio ciático y algunos músculos. En primer lugar, el músculo piriforme, que tiene su inserción en la cara ventrolateral del sacro, una inserción ancha, se extiende a través del foramen ciático mayor hasta la inserción en el aspecto superior del trocánter mayor. Por debajo tenemos este grupo de tres músculos, que es el complejo gemelo obturador interno, donde está el gemelo superior, el obturador interno y el gemelo inferior. Por último tenemos al cuadrado femoral, que es este pequeño músculo que está localizado en el aspecto más inferior del espacio, ahí, y todos ellos conforman a los rotadores externos cortos de la cadera. Son músculos que tienen una función principalmente estabilizadora de la articulación. Entonces, el nervio ciático es esta estructura nerviosa que tiene su origen a nivel de L4-S3, conforman un tronco único a nivel de la pelvis que va a salir a través del foramen ciático mayor. Por debajo del músculo piriforme se posa sobre el resto de los rotadores externos cortos y desciende hacia el muslo. Ahí a nivel del muslo tiene una división que es en sus troncos tibial y peroneo. Sin embargo, esta división puede ocurrir en distintos niveles del trayecto del nervio, lo que nos va a dar algunas variantes anatómicas que vamos a revisar con más detenimiento más adelante. Ahora esta es una estructura nerviosa que no cursa sola, sino que hay algunas otras pequeñas ramas que podemos llegar a identificar, sobre todo si el paciente nos acompaña con el hábito corporal. Hacia medial tenemos esta pequeña rama que es el nervio cutáneo femoral posterior. Es una rama sensitiva que va a dar la inervación a la cara posterior del muslo. Y a nivel del espacio infrapiriforme y suprapiriforme tenemos los nervios glúteos inferior y superior respectivamente, que son fibras motoras que van a dar la inervación a la musculatura glútea. Entonces, como dijimos, el nervio desciende y va a dar la inervación a un territorio bastante amplio, prácticamente la cara posterior del muslo, parte de la pierna y del pie. Entonces, esto ya nos va dando algunas luces de por qué la sintomatología en estos pacientes suele ser tan vaga e imprecisa. El lecho nervioso tiene algunas propiedades dinámicas que permiten su protección respecto de los movimientos articulares fisiológicos para evitar algún daño. Esto se traduce en una elongación y un desplazamiento y un deslizamiento de las fibras nerviosas. Todo eso se traduce en una excursión longitudinal. También tiene desplazamientos en otros ejes, en medio lateral, pero es la excursión longitudinal donde mayor grado de desplazamiento va a presentar. Sobre todo que hay algunos estudios que refieren que el nervio ciático se puede desplazar hasta 22 o 23 milímetros en su eje cráneo-caudal. Eso es prácticamente una pulgada. Hay algunos test clínicos que lo que intentan es provocar gatillar alguna sintomatología, sobre todo si el nervio va a estar afectado o irritado. Este, por ejemplo, es uno de ellos, es el test de la elevación de la pierna extendida y consta de una flexión pronunciada de la cadera con una rodilla extendida, el cual se le añade una dorsiflexión del pie. Entonces, esto supone el mayor grado de tensión para la cadena posterior y por lo tanto también para el nervio ciático. Aquí es donde vamos a poder encontrar el mayor desplazamiento de este nervio. Vamos a ver más adelante cómo podemos tomar este test e incorporarlo a nuestro examen para poder evaluar estas propiedades dinámicas del nervio. Entonces, en condiciones normales, las fibras nerviosas están hechas para adaptar cierta tensión baja a moderada, incluso algunas compresiones derivadas de los movimientos articulares fisiológicos normales. En cambio, cuando hay una neuropatía periférica, la mecanosensibilidad puede estar afectada. Entonces va a haber algún grado de actividad eléctrica ectópica en las fibras nerviosas que puede manifestarse como los síntomas del síndrome del glúteo profundo. Y estos síntomas, lo que refiere el paciente generalmente es un dolor en la región glútea, agudo, quemante o eléctrico, y que se irradia hacia el muslo, la pierna o hacia el pie. Es que le ponen Otro demasiado punto color. importante es la sensibilidad en la región retrotocantérica. Este es un punto que es útil para nosotros, dado que estamos haciendo un examen que es con contacto directo. Podemos estar haciendo sonopalpación en distintos puntos del trayecto del nervio y así ir localizando el punto de mayor sensibilidad y orientar algún atrapamiento. Como se trata de un nervio mixto, vamos a tener hormigueo y adormecimiento, y en casos más crónicos puede sumarse debilidad muscular y cojera. La presentación generalmente unilateral, pero puede darse en ambos lados también.
Otro punto relevante en la historia del paciente es que van a manifestar que no soportan estar sentados más de 20-30 minutos. Luego de eso ya tienen que colocarse de pie o recurren a esta posición antiálgica en la cual se recargan sobre el lado sano, de manera que descomprimen el espacio subglúteo y alivian los síntomas del nervio irritado. Dentro de las causas, varias son ortopédicas y otras no ortopédicas. Aquí están enlistadas en orden decreciente de frecuencia, las que pueden causar atrapamientos a nivel del espacio subglúteo. En primer lugar, entonces, las bandas fibrosas o fibrovasculares. En segundo lugar, el síndrome del piriforme. Y a medida que vayamos descendiendo en el trayecto del nervio, vamos a encontrar distintos puntos potenciales de atrapamiento. Por ejemplo, a nivel del complejo del gemelo obturador interno, a nivel del túnel isquiofemoral. Vamos a ver cómo patología del origen de los isquiotibiales puede afectar por contigüidad al nervio, así como también patología glútea. En el caso de las causas ortopédicas, son las más difíciles de evaluar, sobre todo porque generalmente exceden las capacidades de un único examen de imagen. Entonces, lo más frecuente son las bandas fibrosas o fibrovasculares. Este es un concepto que vino a revolucionar un poco el entendimiento que tenían de los atrapamientos del nervio ciático. En estricto rigor, es tejido conectivo denso que tiene una relación restrictiva y disminuye las capacidades del nervio para desplazarse y adaptarse. Tiene incidencias reportadas de hasta el 43% de todos los síndromes del glúteo profundo. Entonces, ahí nos dejan claro que es el primero en frecuencia. Podemos clasificarlas en función de cómo se ven macroscópicamente, algunas que van a ser puramente fibrosas, otras van a tener componente fibroso y vascular, y otras van a ser puramente vascular. Se clasifican también en función de la ubicación, por ejemplo, proximales cuando están en relación a la escotadura asiática mayor, medias si están a nivel de los rotadores externos cortos y distales si están a nivel del túnel isquiofemoral. Se pueden clasificar en función de cómo afectan al nervio, si son puentes constrictivos, como por ejemplo las dos imágenes superiores, si es una banda adherente que pueda provenir desde lateral o desde medial, o hay un tercer caso, que es el más complejo, donde hay una distribución no definida en donde se engloba el nervio y se ancla en distintos planos. Y esta es la más compleja porque generalmente requiere una cirugía abierta y el tema con la cirugía abierta es que es la forma de tratamiento que mayor se relaciona con, con tejido adherencial postquirúrgico. Ahora, más que nosotros intentemos hacer alguna clasificación de estas bandas fibrosas, me pareció importante incluirlo en la presentación porque nos va a dar una idea para poder entender cómo es que afecta el nervio y al final con la ecografía nosotros lo que vamos a ir a buscar van a ser las restricciones del movimiento de este nervio. En segundo lugar tenemos el síndrome del piriforme, podemos catalogarlo como un subgrupo del síndrome del glúteo profundo. Su prevalencia exacta es desconocida, pero se piensa que está infradiagnosticada y se estima que las incidencias van entre el 5 al 36% de todas las ciatalgias no discogénicas. Se clasifican en primarias o secundarias. Las primarias van a ser aquellas que tienen que ver con un componente estructural o anatómico y las secundarias responden a un evento subsecuente que gatilla la neuropatía. Dentro de las primarias tenemos en primer lugar las hipertrofias del piriforme y esto no es otra cosa que una asimetría en el volumen del músculo, algo que podemos evaluar rápidamente teniendo al paciente en decúbito prono y comparar con el contralateral. Aquí algunas referencias óseas es localizar en el hueso ilíaco la espina ilíaca posterior inferior, identificar el glúteo mayor que va a ser el músculo más superficial y por debajo debiera aparecer una estructura fusiforme que se elonga en dirección al trocánter. Ese va a ser nuestro músculo piriforme y lo podemos comparar en espesor y en patrón fibrilar. Considerar que la hipertrofia o las asimetrías de los músculos piriformes no es constitutivo del diagnóstico del síndrome del piriforme, tiene que ir acompañado de alteración del nervio, es decir, edema o signos de inflamación. Y aquí considerar que la resonancia es bastante superior respecto a las sensibilidades que tiene para pesquisar este tipo de signos. Sin embargo, nosotros podemos ir con maniobras dinámicas, evaluar cómo se desplaza el nervio debajo del músculo. También existen reportados algunos atrapamientos dinámicos funcionales del músculo que no tienen que ver con una asimetría y que en realidad estos casos son más difíciles de evaluar y generalmente el diagnóstico definitivo se alcanza con endoscopía artroscópica.
Tenemos también variantes anatómicas del nervio ciático que pueden alterar las relaciones que tiene con el músculo y eso lo vamos a ver con detalle más adelante. Considerar que menos del 15% tiene una causa puramente primaria. Generalmente se trata de una combinación de estos dos. Es decir, un escenario que propicia la neuropatía y un evento que lo gatilla. Dentro de las secundarias vamos a ver de nuevo las adherencias postquirúrgicas, como mencioné anteriormente, las bandas fibrosas, y patología musculoesquelética que pueda afectar por contigüidad al nervio. Entonces, en la década del 40 se hizo un estudio que describió 6 variantes anatómicas del nervio ciático. Hoy en día se conoce una más, en total son 7, y son variantes que se pueden ver fácilmente con resonancia. En ecografía va a ser más difícil, pero pudiese darse, según el paciente, la posibilidad de que logremos ver alguna de estas ramas accesorias. Entonces, si se fijan en la imagen central, este corresponde al 83% de la población general que tiene un tronco único del nervio ciático que pasa por debajo del músculo piriforme. Hay un 13% de la población que cuenta con una rama accesoria que cruza a través del músculo piriforme. El resto de las presentaciones no alcanza el 1% de la población y en realidad se trata simplemente de variaciones del punto en el cual emerge esta rama accesoria. Antiguamente se pensaba que había una asociación directa entre la presentación de una variante anatómica y la manifestación de un síndrome de piriforme. Sin embargo, estudios actuales demuestran que las incidencias son similares entre quienes tienen un curso normal o una variante del nervio. Entonces, respecto al síndrome del piriforme, aquellos, digamos, los secundarios pueden ser por tejido adherencial que se produzca luego de una cirugía abierta. En estos casos suelen recurrir a una neurólisis endoscópica o puede haber alguna resección de una tenotomía, digamos, del piriforme que pueda liberar o descomprimir el nervio. En el caso de la patología musculoesquelética, aquella que se puede presentar tanto como en cualquier músculo o tendón, pueden haber situaciones como por ejemplo lo que se está representando aquí, que es un corte coronal en T2, donde se ve un músculo piriforme edematizado, hiperintenso, que era producto de un depósito de calcio que estaba irritando todos los elementos de la zona. Abandonamos entonces el piriforme, nos vamos desplazando hacia distal y llegamos al complejo gemelo obturador interno. Su función y estructura es similar al piriforme, por lo tanto las formas en las que se relacionan los atrapamientos a este nivel van a ser también similares. Sin embargo, las incidencias son mucho menores y en estos casos no existe una hipertrofia de algunos de estos músculos reportada como si en el caso del piriforme. Lo que estamos viendo aquí es un corte longitudinal donde vemos el nervio ciático inmediatamente superior o superficial al complejo y tiene este patrón característico donde el obturador interno es más hiperecogénico debido a que tiene un componente tendinoso más prominente que sus pares. Más abajo llegamos a nivel del túnel isquiofemoral. Entonces tenemos como referencia por un lado el isquion, por otro lado el fémur. A nivel del isquion vamos a tener el origen de los isquiotibiales, el tendón conjunto en una ubicación más superficial y el semimembranoso más profundo y lateral. Fíjense la estrecha proximidad que tiene el nervio respecto a estos tendones. Y también por debajo vamos a tener como piso al cuadrado femoral y como techo al glúteo mayor. Entonces, cualquier alteración musculoesquelética en la zona puede, por edema o inflamación local, generar alguna ciatalgia. Este es un espacio que mide aproximadamente 23 milímetros y lo podemos evaluar rápidamente también con rotaciones de cadera. Durante rotaciones internas el espacio se abre y en rotaciones externas el espacio se cierra. Vamos a ver después cómo el nervio ciático se tiene que desplazar para dar paso a la movilidad de la articulación. En caso de patología aguda puede haber inflamación y edema que reproduzca los síntomas o en casos crónicos nos remitimos de nuevo a la formación de bandas fibrosas como habíamos mencionado anteriormente. Ahora, más distal, a nivel del origen de los isquiotibiales se puede presentar mucha patología en la entesis, ¿ya? Aquí hay un largo etcétera de alteraciones que pueden afectar el nervio. No me voy a extender mucho en esta parte. Respecto del glúteo, ahí está la contractura glútea, que es la única patología que está reportada que genera un atrapamiento del nervio ciático a este nivel. Se trata de un cordón fibrótico intramuscular que se acompaña de una atrofia focal muscular y ello se acompaña también de una tracción del tendón distal. Y esto, en algunos casos, puede generar una alteración en la anteversión del cuello del fémur
y también disminuir el espacio isquiofemoral. Es una patología que se presenta en edad escolar, pero suele tener manifestaciones sobre el nervio en la etapa adulta. Respecto de las causas ortopédicas, como vimos aquí, cualquier cambio en los alineamientos óseos puede alterar la excursión del nervio. Bien, si ponemos atención en la parte clínica, vemos que muchos pacientes acuden a una primera consulta con un médico no especialista, el cual va a solicitar un pool de exámenes, entre ellos la ecografía, que es de bajo costo y fácil acceso. En estos casos es necesario que nosotros sepamos reconocer el cuadro el cuadro clínico e implementar la evaluación dinámica específica. También van a haber otros casos en los cuales el paciente acude a un médico especialista, él formula esta hipótesis diagnóstica y hace una solicitud dirigida por ecografía, dado por alguna razón de contraindicación en el que el paciente no se puede someter, por ejemplo, a una resonancia. En estos casos también es necesario que nosotros como operadores de este examen nos hagamos cargo de la responsabilidad de sacar máximo provecho de las propiedades dinámicas de este examen frente a otros. Entonces, como les había adelantado previamente, la resonancia es bastante más sensible que la ecografía para los signos de edema e inflamación, pero en estos casos nosotros podemos compensar mediante la valoración dinámica del nervio. Por último, la aplicación de infiltraciones ecoguiadas no es un tema que nos atañe a nosotros directamente, sin embargo, tiene un rol importante en el manejo de esta patología que debemos por lo menos tener nociones. En breve, lo que se hace es inyectar corticoides y anestésicos de manera local a nivel en la región perineural, buscando primero un alivio de los síntomas y segundo, la confirmación del diagnóstico conforme la evolución es favorable. Digamos a la técnica de estudio, vamos a partir con el paciente en decúbito prono y luego vamos a pasar al decúbito lateral. Para la elección del transductor, partir primero por un transductor lineal de alta frecuencia, el de mayor frecuencia que nos permita ver bien las estructuras. Si el nervio tiene una posición demasiado profunda, pueden optar por el transductor vascular con una menor frecuencia. También en la literatura está descrito el uso del transductor convexo. Sin embargo, en mi opinión, creo que eso apoya mejor a los tratamientos ecoguiados, donde solamente necesitan ubicar el nervio, pero no es suficiente para la caracterización del nervio, la cogenicidad y su patrón fascicular. Así que por lo menos sepan de que se puede utilizar de todas maneras. Vamos a partir entonces con un corte transversal a nivel del muslo proximal, cara posterior. Lo primero que tienen que identificar es el vientre del bíceps femoral en su cabeza larga y su relación con el tendón conjunto y el semitendinoso. Cuando ubiquen el tendón conjunto van a tener justo debajo al nervio ciático. Adyacente o medial al nervio ciático vamos a tener el tendón del semimembranoso. Si hacemos un corte inmediatamente proximal, vamos a ver cómo el tendón del semimembranoso empieza a migrar hacia lateral, mientras que el tendón conjunto toma su posición superficial y medial, siempre en estrecha relación con el nervio. Acá tenemos un barrido exploratorio en transversal desde distal hacia proximal. Vamos a ver lo mismo, cómo el tendón del semimembranoso migra hacia lateral, el tendón conjunto migra hacia medial, el nervio ciático siempre en estrecha cercanía y nos posicionamos a nivel del isquion donde está el origen de estos tendones. Vamos a dejar el nervio ciático en el centro de la imagen y el cuadrado femoral debajo y el glúteo mayor por encima. Este va a ser el nivel en el cual vamos a estar para hacer el corte en el túnel isquiofemoral. Como referencias, entonces les había adelantado el isquion por un lado, el fémur por el otro, y aquí ya podemos hacer algunas maniobras. Podemos hacer rotaciones de cadera, le pedimos al paciente que flecte la rodilla, tomamos el talón y empezamos a hacer rotación interna para abrir el espacio, rotación externa para cerrar el espacio. Vean entonces cómo el nervio se tiene que desplazar. Ahora adopta una posición superficial al origen de los isquiotibiales. Y también nos podemos hacer una idea de cómo, si hubiese algún tejido adherencial que limita el desplazamiento, ya se podría ver alguna alteración en este nivel. Eso lo podemos también evaluar comparativo con el paciente en decúbito prono. Habíamos quedado entonces en el cuadrado femoral. Si seguimos
hacia superior, el cuadrado femoral va a desaparecer y ahora va a cruzarse esta pequeña estructura fibrilar un poco más alargada, que es el gemelo inferior. Más arriba aparece el obturador interno con su aspecto bien fibrilar y bien hiperecogénico. Otro poco más arriba y aparece el gemelo superior. Si nos situamos ahora en el eje perpendicular, vamos a dejar el eje longitudinal del nervio ciático justo por encima del complejo gemelo obturador interno. Aquí también podemos hacer las mismas maniobras de rotación para evaluar cómo se desplaza el nervio respecto del complejo. Entonces, como les comentaba, flecten la rodilla del paciente y con su otra mano pueden manipular la pierna distal o el tobillo y hacer las rotaciones. Sin embargo, si prestan atención, lo que hacemos con la rotación de cadera es desplazar un poco el nervio en el eje medio lateral. Es decir, el nervio va a estar constantemente saliéndose del plano de exploración y uno tiene que estar siguiéndolo con el transductor. Vamos a ver entonces cómo podemos corregir esto para con una nueva maniobra dinámica poder evaluarlo en su mismo plano. Para evaluar el músculo piriforme, ya les adelantaba que pueden ir directamente a la región parasacral, identificar la espina ilíaca posterior inferior, el glúteo mayor superficial y debajo debiera aparecer esta estructura muscular que se va en dirección al trocánter mayor. Lo evalúan comparativo, ven el espesor y la ecogenicidad y patrón muscular respecto del otro lado para descartar rápidamente la asimetría. Si hacemos el corte longitudinal o perpendicular a esto, vamos a dejar el nervio ciático profundizándose bajo el músculo piriforme. Entonces, tenemos aquí en su eje longitudinal o longitudinal oblicuo el glúteo mayor, el nervio ciático profundizándose bajo esta imagen triangular en el corte transversal del piriforme. Les hablaba del ligamento sacrotuberoso. Vean cómo esta estructura fibrilar hiperecogénica, delgadita, pero bastante más superficial, es fácilmente reconocible porque se inserta en el isquion y ustedes simplemente orientan el transductor hacia el sacro y se van a dar con esta imagen. Esto tiene exactamente la misma disposición que el nervio ciático, por lo tanto desde aquí se pueden desplazar hacia lateral y van a dar con el ciático a una mayor profundidad. Entonces, este para mí es la maniobra estrella, donde vamos a colocar al paciente primero en decúbito lateral sobre el lado sano. Dejamos el lado afecto encima, ustedes se ubican por detrás y probablemente van a necesitar a una tercera persona que les asista. Lo importante de esto es que sostenga la rodilla en el plano para que no haya una rotación en la cadera. De esa manera fijamos el plano de estudio y con el transductor quieto podemos permitir la evaluación dinámica solamente de las estructuras que estamos visualizando. Entonces, le pedimos una flexión de rodilla, haga una dorsiflexión y en esa posición hacemos la extensión de la extremidad completa. Lo que vamos a ver es que el nervio se desplaza en el eje cráneo-caudal respecto del plano superficial y profundo del músculo. Aquí otra vez. Vean cómo se desplaza. Acá tenemos el piriforme, glúteo mayor, el nervio ciático profundizándose y se desliza respecto del plano superficial y profundo. Esto, más de lo mismo. Esta es la misma maniobra realizada por mis manos. La calidad de la ecografía es un poco menor, pero se entiende lo mismo. Tenemos el glúteo mayor, el nervio ciático, y en esta imagen, ahora al lado izquierdo, está el piriforme. Vean cómo se desplaza el nervio respecto del piriforme. Voy a ponerlo una vez más porque quiero que quede claro cuánto se desplaza el nervio. Esto es algo bien subjetivo, bien eh, al ojo, por decirlo, pero vean cómo se desplaza respecto de este otro caso que voy a mostrar a continuación. Bien, esta era una paciente joven que tenía un cuadro de ciatalgia. Fue la fortuna de que me tocó al tiempo de haber terminado la presentación, así que pude poner en práctica esta maniobra. Y
Era una paciente que alegaba que tenía un trabajo sedentario, estaba muchas horas sentada y a lo largo que avanzaba la jornada se hacía insoportable estar sentada, tenía que colocarse de pie. A medida que hacíamos la maniobra, la paciente acusaba mucho dolor. Un momento. Refería mucho dolor con esta misma maniobra que mostré recién. El nervio se desplazaba súper poco y respecto del aspecto ecográfico del nervio no podemos decir mucho. No hay cambios de calibre, no hay alteraciones en la cogenicidad o en el patrón fascicular. No tenía tampoco un músculo hipertrofiado. Sin embargo, la maniobra provocativa era positiva, tenía un cuadro compatible y veo restricción en la expulsión del nervio. Este examen fue informado entonces de la siguiente manera. Se evalúa en forma dinámica en flexión de cadera con rodilla extendida y dorsiflexión del pie, observándose una excursión longitudinal reducida del nervio a nivel del músculo piriforme y que reproduce dolor en forma aguda. Entonces, quizás los hallazgos no son tan categóricos para dar el diagnóstico, sí lo son suficiente para orientarlo y sospecharlo y de esa forma derivarlo a una resonancia o algún otro examen que permita zanjar el asunto. Entonces, como puntos claves, vamos a pasar por lo obvio, evaluar el cambio de calibre y patrón fascicular del nervio, aunque, como ya comenté, la sensibilidad de la ecografía es bastante menor respecto de la resonancia para esto, pero de todas maneras es lo que tenemos que hacer con cualquier nervio. Descartar lesiones ocupantes de espacio o patología concomitante, como les comentaba, la inserción de los isquiotibiales está muy cercana al nervio ciático y por lo tanto cualquier alteración a ese nivel puede producir alteraciones eh, compatibles con estos cuadros. Comparar los vientres musculares, rápidamente descartar la hipertrofia y finalmente evaluar en excursión. Primero con rotaciones de cadera en prono y pueden utilizar también esta última maniobra que si bien necesita una tercera persona, puede ser algo más engorroso de realizar, pueden reservarlos para aquellos pacientes en los que tengan una fuerte sospecha de esta patología. Como conclusión, entonces, el síndrome del glúteo profundo representa un desafío no solo por la complejidad del espacio, sino que por las muchas causas de atrapamiento y la profundidad de las estructuras que limitan nuestra técnica. Pero frente a esto, nosotros tenemos que compensar las limitaciones utilizando las ventajas que tiene sobre otras modalidades y eso es la evaluación dinámica. Entonces nos permite valorar primero la relación estática con estructuras vecinas y finalmente el comportamiento durante el movimiento. Recordar, identificar los signos indirectos o ir a buscarlos, signos indirectos de compresión y de las restricciones en la excursión del nervio. Les dejo la bibliografía con la que se construyó la presentación y al final está el canal de YouTube de una ecografista australiana de donde tomé el video. Ella tiene muchos videos explicativos, educativos respecto de ecografía, bastante bueno, y la maniobra también muy completa y muy eh, ilustrativa. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gary. Vamos a abrir el chat para quienes quieran hacer alguna pregunta, comentarios respecto a la presentación, alguna experiencia que hayan tenido con algún examen similar. Por mientras, quería consultarte, Gary, respecto a el mismo nervio ciático durante un examen rutinario con sintomatología similar, ya sea tanto de glúteo como de muslo o cadera. Cuando exploremos el nervio ciático, si existen valores de referencia respecto al área transversal, las medidas y la zona donde se puede evaluar de manera objetiva. Sí, mira, revisé respecto de reportes de las áreas de sección transversal. Y este es uno de los muchos, o sea, uno de los pocos nervios que tiene alta variabilidad. Entonces, no hay un consenso universal que diga a partir de esta cifra ya se habla de neuropatía. Lo que hacen, sobre todo para los informes de resonancia, es compararlo con los segmentos inmediatamente proximales o distales o bien con el contralateral. Pero un valor o una cifra no está descrito.
Perfecto. Y la zona de demostración de este nervio en general, donde podríamos tener alguna alteración más visible, ¿cuál sería lo que recomendarías para alguien que tenga poca experiencia y esté comenzando, digamos, a identificar estas zonas y quiera explorar de alguna forma complementaria o comenzar a familiarizarse con esta alteración? Bueno, de partida todo va a depender del contexto corporal del paciente o del hábito corporal del paciente. Eso va a marcar la diferencia en función de cuántos hallazgos ecográficos podamos ver respecto del nervio. Lo único más categórico son las alteraciones inmediatamente del nervio. Como les dije, la hipertrofia del piriforme son escenarios anatómicos que podrían propiciar una neuropatía, pero no es categórico. Entonces, lo único que lleva al diagnóstico final es la alteración sobre el mismo nervio. Entonces, ahí, en ese sentido, la ecografía eh, tiene ciertas limitaciones. Entonces, como les comentaba, mi conclusión respecto de toda la revisión en literatura es que lo que podemos ofrecer es, primero, las variaciones, las variantes anatómicas en función de lo que se puedan ver, y lo otro es las propiedades dinámicas que puedan estar alteradas sobre el nervio. Perfecto. Si me pudieses mostrar nuevamente las maniobras dinámicas, los videos, que son súper interesantes, importantes de que se les queden grabados para todos los que algunos no alcanzaron a ver bien completo. Respecto a primero la ubicación espacial de la anatomía y en la exploración y después las maniobras para ver la excursión dinámica del nervio. Bueno, la recomendación que les puedo hacer es que partan desde el muslo, donde pueden ubicar fácilmente el nervio, y ahí hacen la continuidad hacia proximal. Hay siempre un punto en el que se pierde en función de la atenuación del haz, pero llegando ya al origen de los isquiotibiales, vuelve a aparecer, ahí, en ese punto. Sin embargo, los puntos donde mayor atrapamientos ocurren son más proximales. Entonces, ahí necesitamos ir a revisar con estas maniobras. Bien puede ser rápidamente con rotaciones de cadera y ver el deslizamiento, que en estos casos va a ser poco, pero existe respecto del plano superficial y profundo. Y ya para quedarnos con total seguridad del desplazamiento normal, recorrimos a esta maniobra en decúbito lateral. Y aquí, como les comentaba, este escenario es la mayor tensión para el nervio ciático, por lo tanto es donde mayor desplazamiento vamos a poder ver en él. Importante sumar la dorsiflexión porque eso también le agrega tensión a la cadena posterior. Perfecto. Ahí, como les comentaba, las bandas fibrosas difícilmente las vamos a poder visualizar, pero pudiésemos llegar a encontrar algún punto donde el nervio se desplaza y pueda arrastrar algún tejido en la periferia o tejido perineural que se desplace o que tenga una reducción del desplazamiento, como demostramos en el caso más adelante. Aquí. Este nervio en imágenes estáticas está normal. Sin embargo, para mí es la sumatoria entre el cuadro clínico, la maniobra positiva, lo que da la combinación para orientar el diagnóstico. Perfecto. Valeria nos pregunta, ¿la primera maniobra es con el transductor en trans o ambas son en long? Pueden, en función de lo que quieran ver, por ejemplo, en la primera maniobra hay en transversal para ver el túnel isquiofemoral. Este en transversal a nivel del origen de los isquiotibiales, rotaciones internas para abrir, rotación externa para cerrar.
el nervio se tiene que desplazar hacia superficial para dar espacio a la movilidad de la articulación. Y las otras son en longitudinal, aquí, a nivel del complejo del gemelo obturador interno, y luego más proximal, donde profundiza respecto del piriforme. También podemos evaluar ahí el desplazamiento que tiene respecto de los músculos superficiales y profundos. Perfecto. Marcela Barrios nos pregunta, ¿en qué casos se realiza maniobra para evaluar restricción de la excursión? ¿Solo cuando ya se han descartado otras causas o es recomendable realizarlo siempre? No, yo no recomendaría hacerlo siempre. Lo recomendaría para que sí se empiecen a habituar al grado de desplazamiento que tiene el nervio, porque esto es algo subjetivo. Entonces, primero hay que habituar el ojo a ver cuánto se desplaza el nervio para poder reconocer en aquellas situaciones en las que esté reducido. Eh, Hacerlo de protocolo, pienso que puede ser algo engorroso, porque sobre todo para esa última maniobra van a requerir de una tercera persona para inmovilizar la rotación de la cadera. Entonces, yo les diría que lo pueden evaluar en primera instancia con decúbito-prono en las rotaciones de cadera y reservar esta maniobra ya para cuando tengan una fuerte sospecha de este síndrome. Bueno, respecto a el equipamiento y a la contextura de los pacientes, en tu experiencia, ¿cómo te han rendido a los transductores lineales y los ecógrafos, los clásicos, digamos, que ocupamos para músculo esquelético para realizar la evaluación y la visualización adecuada o diagnóstica del nervio ciático a este nivel? Claro, como había dicho, el transductor, pucha, lo de mayor frecuencia que les permita verlo. En mi caso, tengo un transductor, el que ocupo de músculo esquelético, y tiene amplio rango de frecuencia, entonces con ese me ha bastado. Sin embargo, tengan en consideración que pueden recurrir al vascular, también se ve bien, y el convexo, como les decía, a mi criterio, reduce harto lo que se puede evaluar. Ahora, si ya caracterizaron la morfología y el aspecto del nervio con los otros transductores, bien puede ser el curvo para terminar de hacer las evaluaciones dinámicas, donde ahí tienen que demostrar simplemente el desplazamiento. Perfecto. Felipe Medina pregunta, ¿el radiólogo estuvo presente en el desarrollo del examen? ¿Se envió clip? ¿O a veces es difícil que el radiólogo informe esos hallazgos? Claro, esto es algo que comentaba con Cristian antes de la presentación. Aquí ya, bueno, esto es opinión personal. Creo que tiene que haber un cierto vínculo de confianza con su radiólogo, con quien les suele informar, para que puedan demostrar este tipo de casos, porque respecto de imágenes estáticas, en mi caso yo no pude mandar el clip, digamos al sistema se suben solamente las imágenes estáticas, así que el resto fue solamente descripción. Pienso que el radiólogo tiene que haber visto que el cuadro clínico estaba bien descrito, bien reconocido y que las maniobras dinámicas están todas en función de eso. Entonces, todo cuadraba para poder plantear la hipótesis. Pero sí, es cierto que es difícil hacer demostraciones de estos casos. Siempre, bueno, las maniobras dinámicas son súper importantes, independientes que se puedan o no transmitir en el sistema RISPACS, pero para estos casos y para, digamos, el conocimiento personal y para todo lo que puedan compartir, son súper claves como para también tener un registro personal de cómo uno puede ir evaluando mejor y también como alguna herramienta extra en caso de que el radiólogo quede con alguna duda, como que necesite algún examen adicional y nosotros incluso le podríamos compartir el video. Quiero invitar a la conversación al doctor Rodrigo Mesa, que es nuestro radiólogo contralor de AGR y de DUCH, para que nos dé su opinión respecto a a esta consulta. Sí, primero que nada, felicitar a Gary por la excelente presentación.
La verdad es que aborda todos los tópicos relevantes en esta zona que es tan compleja. Así que eh, muy grata, muy completa la presentación y la disfruté completamente, la verdad. Respecto a, a las maniobras dinámicas y el registro, es un tema que hemos estado incorporando con Cristian en las distintas reuniones clínicas y en la difusión a todo nuestro equipo de tecnólogos de AGR, porque obviamente son un complemento del trabajo que se realiza al estar el tecnólogo con el paciente ahí, en directo, digamos. A nosotros como radiólogos nos toca en un segundo tiempo el análisis, digamos, de los antecedentes clínicos, de la orden médica, que sabemos que generalmente son bastante pobres, digamos, que solicitan el examen, y obviamente lo que el tecnólogo anexe en la anamnesis, en la descripción detallada, en el seguimiento de los protocolos y en el video, aunque quede en el equipo, todo eso es muy relevante porque habla, como bien decía Gary, bueno, acá en esto tiene que haber un conocimiento y una confianza idealmente entre tecnólogo y radiólogo y viceversa, porque esto es un trabajo en equipo. El tecnólogo va a hacer un muy gran esfuerzo y si el radiólogo no se involucra mucho, por decirlo así, o no arriesga mucho en el informe, puede ser muy frustrante para el tecnólogo, digamos, después de haber estado quizás media hora o 40 minutos tratando de lograr una imagen o un video. Así que la invitación es a perseverar en eso. Y en estos casos puntualmente, yo por lo menos, y así lo hemos hecho en la red y en los pacientes que a mí me toca informar, yo les digo muchas veces a los colegas ultrasonografistas, que son los tecnólogos, que me envíen los videos. Yo sé que igual vulneramos en cierta medida los derechos del paciente, la privacidad, en parte, digamos, porque estamos saliéndonos del trabajo que se hace en la sala de ecografía, pero obviamente es un aporte para el mismo paciente y para el radiólogo de seguridad, de qué es lo que se está evaluando, cómo se realizó y obviamente eso va a redundar en un mejor diagnóstico. Así que la invitación es un poco en ese sentido, si es que el radiólogo y el tecnólogo concuerdan en esa forma de trabajo, sobre todo en estos casos tan complejos cuando hay esta restricción al movimiento, o sea, a mí como radiólogo me gustaría contar con ese video para certificar lo que me está diciendo el tecnólogo, para aprender y ver lo bien que se hizo el trabajo y obviamente para hacer un buen diagnóstico. Así que yo creo que hay que enfatizar en eso y seguir por esa línea. Super, muchas gracias, doctor. Respecto a soluciones, como tecnólogos médicos siempre tenemos que ir adecuándonos a las nuevas tecnologías, pero también al trabajo un poco artesanal muchas veces y de ingenio para poder, digamos, sopesar ciertas limitaciones que podemos tener tecnológicas. Y para el tema de los videos, para demostrar maniobras dinámicas, en el caso de que alguien no tenga la capacidad, digamos, técnica de enviar un clip al PAX, también está la famosa técnica de la imagen seriada, donde uno puede grabar el clip, digamos, de la grabación de unos 3 o 4 segundos y va apretando, avanzando un poquito con el trackball y sacando una captura de la imagen cada vez. Y después uno al verla en la imagen, al recorrer el PAX, uno ve un poco de movimiento, por lo menos en las zonas clave. Y eso al menos puede salvar mucho respecto a solo imágenes demostrativas en una imagen en la parte estática. Así es que también eso como tips también lo hemos visto, que lo ocupan varios de nuestros tecnólogos también y ha resultado súper bien también en la demostración de zonas que son bastante difíciles de poder imaginar una patología de manera solo estática. Así que eso también como consejo le podemos entregar. Bien, no sé si alguien más tiene otro comentario o duda respecto a este tema. Em, Este caso que te había tocado, Cari, es reciente, ¿no? El de la limitación y el del informe. Sí, sí, serán unos 2 meses, más o menos. Ujú. Sí. Super, y esto nació, ¿fue antes de que estuvieses metido en este tema o fue producto No, por de eso, después de estar buscándolo? claro, exacto, sí, sí, Ujú. de hecho fue cuando estaba ya haciendo pruebas con estas maniobras. Ahí fue Perfecto.
me cayó este casito del Ujú. cielo y Sí, pude poner en práctica lo aprendido. como dice el dicho, el que busca siempre encuentra, pero para eso hay que Claro, saber. Y en ecografía eso es súper clave porque si uno no sabe, no conoce la anatomía ni menos las patologías como se demuestran, no las va a ver si no las busca uno dirigidamente. Así que eso es una de las cosas también que queríamos compartir con todos respecto a esta investigación que hizo Gary en toda esta revisión muy, digamos, profunda respecto a esta patología. Hay bastante poco publicado, a diferencia de otras maniobras y otras patologías que están súper publicadas. Entonces también vemos acá una oportunidad súper bonita respecto a el futuro mediano o a largo plazo para que seguro van a aparecer o podría ser una oportunidad nuestra para tener algunos progresos respecto a investigación para demostración y de esta misma patología. Así que el ampliar incluso más la herramienta de la ecografía para demostrar ciertas patologías que son complejas. ujú. David Robinson nos pregunta, ¿el engrosamiento del nervio ciático en el síndrome del glúteo profundo suele observarse inicialmente justo al emerger del borde inferior del músculo piriforme? ¿O es más frecuente identificarlo en la curvatura más proximal aún bajo el músculo? Eh, Aún bajo el músculo. Bueno, yo creo que aquí aplica Vale. el concepto como de toda neuropatía por compresión, donde el nervio se va a engrosar en el punto en donde se descomprime. Por lo tanto, eh, sería lógico pensar que inmediatamente distal del piriforme, donde ya abandona, digamos, la pelvis y comienza su trayecto en el espacio subglúteo. Perfecto. Ahí más bajo, claro. Esto mismo. Bien. Bien, pues, sí, Felipe Medina dice, a veces las abuelitas tienen poco panículo adiposo, se ven las estructuras mejor, pacientes con obesidad mórbida cuesta mucho definir estructuras, aún con el curvo, claro. Ahí Exacto. hay que adecuarse respecto al tema técnico, pero también el tema de las maniobras y los cambios de posicionamiento, también el decúbito lateral en parte también desplaza un poco el tema grasa adiposa y se puede hacer un poquitito más o sea, siento que puede haber un mejor rendimiento en la maniobra de la compresión también para poder tener una mayor cercanía del punto objetivo. Así que también eso dentro del mismo protocolo de la exploración ecográfica del glúteo, es poco lo que se hace en decúbito lateral. Entonces también invitamos a explorar con estos mismos cambios de posicionamiento porque se ve muchas veces mejor. Y también tenemos el acercamiento desde la parte proximal del glúteo, la musculatura. Por lo tanto, podemos tener una claridad mejor respecto a la musculatura y a la anatomía que puede estar en la zona y también respecto a la facilidad que podemos tener respecto a las maniobras dinámicas en ese sentido. Entonces, siempre quizá no tan de cúbito lateral, pero puede ser un poco semilateral y también puede funcionar respecto a la misma estabilidad que nosotros podemos tener para maniobrar el transductor en esa maniobra. Así que siempre invitamos a ir innovando respecto a probando maniobras y también algunos incidencias y abordajes diferentes para poder llegar al mismo objetivo y finalmente las maniobras dinámicas nacen de la curiosidad de los ecografistas que buscan una manera diferente de poder evaluar cierta estructura y en la experimentación se encuentran las vías más adecuadas. Así es que siempre los invitamos a ser curiosos respecto a esto, a nutrirse desde el punto de vista anatómico y cuando ya lo dominan empezamos a ver muchas cosas y seguro que si empiezan a explorar acá, cuando lleguen pacientes, como decía Gary al principio, esta patología es bastante subdiagnosticada, por lo tanto seguro vamos a encontrar patologías que podamos detectar tal como nos recomendó acá con los videos
y las maniobras dinámicas, Cari, va a ser bastante seguro, vamos a encontrar algún caso que probablemente no se hubiese visto sin tener este conocimiento. Y en la primera maniobra, el nervio ciático sale del centro de la imagen y hay que seguirlo hacia el lateral. Eso pregunta Felipe nuevamente. No, en la primera maniobra, que era rotación de cadera para evaluar el espacio, el túnel isquiofemoral, el desplazamiento del nervio es más bien anteroposterior y un poquito hacia medial. Entonces, pero hacia lateral no es mucho lo que se desplaza. O sea, en el eje medio lateral no es tanto el desplazamiento. Se va hacia posterior y se posa sobre los tendones isquiotibiales. Como les comentaba, el mayor grado de desplazamiento es en el eje cráneo-caudal. Ese es el que hay que ir a buscar. Esta era la primera maniobra. El nervio está en el centro y cuando hacemos rotación externa, el nervio se desplaza, digamos como hacia posterior, se acerca hacia el transductor. En cambio, en la otra maniobra, el desplazamiento es en el eje longitudinal. Bueno, ahí. Porque aquí ya no estamos involucrando rotaciones en la cadera. La rotación está estática y lo que hacemos es tensar la cadena posterior. Pues muchas gracias, Gary, por toda esta preparación, por la explicación tan pedagógica y detallada respecto a esta zona anatómica que es bastante compleja. Así que quedó muy claro. Agradecemos a todos por su asistencia. En honor al tiempo, ya estamos finalizando este webinar. Los dejamos invitados cordialmente para el próximo mes, el último martes de julio. Atentos ahí a las redes sociales para un nuevo tema interesante en ecografía. Agradecemos nuevamente a Gary por su preparación y a todos por su asistencia. Muchas gracias, doctor, también por su aporte y a todos por su participación, comentarios y aplausos también por ahí. Que estén Muchas súper gracias bien. por la Cuídense participación. mucho. Chao, chao. Chao, chao.